Estamos nuevamente en nuestra serie, por decirlo así, mi devocional en casa. Y bueno, siempre es un privilegio poderte dar un pequeño devocional para que podamos meditarlo durante el día, lo que Dios nos prepara o lo que nos dice a través de su palabra. Y miren, esta hora te traigo este tema que se llama Dios cumple promesas. Es muy importante confiar en nuestro Dios cuando Él nos da promesas y sobre todo saber esperar en esas promesas, porque muchas de las veces Dios nos da promesas, pero nosotros nos desesperamos y no sabemos esperar en las promesas que nuestro Dios nos promete a través de su palabra. En esta hora te voy a dar un texto muy conocido por muchos o por todos los cristianos, que se encuentra allí en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te lo voy a decir en la versión actual para que puedas entender un poquito de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este devocional en esta hora. Presta mucha atención a esta versión para que puedas entender la historia que Dios nos va a relatar en esta hora, tocante a las promesas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así en esta versión, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo puedo ver. Es creer que existe algo aunque aún no lo pueda ver. Y la fe es algo muy difícil, la fe. Es difícil creer en algo, como te lo decía al principio, creer en algo que no veo, creer en algo que Dios me lo dijo, pero que en el transcurso del tiempo llega la duda y tal vez dices, tal vez Dios no me lo dijo a mí, tal vez Dios no era para mí, y tantas cosas que pueden suceder que nos hacen olvidarnos de las promesas que nuestro Dios nos ha dado a cada uno. Pero la fe es estar totalmente seguro y confiar que lo que Dios te promete, que lo que Dios te cumple, Él te lo va a dar. Tarde o temprano, Él va a cumplir su promesa. Y mira, dice aquí, eso es fe, creer en lo que Dios te ha prometido y mantenerte en ello, pase lo que pase. Te voy a contar la historia de una mujer que se sentía desechada y abandonada, dice, pero ella tenía la promesa de que para ella y para su hijo, pero las circunstancias la hicieron perder toda esperanza, pero Dios no olvida sus promesas. Fíjate bien, las circunstancias la hicieron por un momento olvidarse de las promesas. Te voy a contar la historia de una mujer que se sintió abandonada, desechada, sola, pero que muchas veces esa soledad o muchas veces esas circunstancias Dios las permite. Fíjatelo bien, ¿para qué las permite? Para poderte cumplir sus promesas, para poder cumplir en ti lo que Él ha preparado para tu vida. Y esta historia se encuentra allá en Génesis y te voy a hablar de Agar. Yo creo que muchos de los cristianos hemos escuchado la palabra, la historia de Agar. Pero veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta historia. Y dice aquí en Génesis 16:1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar, déjame decirte que Agar significa la que huye. Observa bien y escucha bien la palabra. Agar significa la que huye. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. Sarai, porque aquí todavía no es Sara. Sarai significa princesa herida. Escucha bien, princesa herida. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había hablado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio
que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Qué tremendo es, ¿verdad? Que cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, empiezas a menospreciar a aquel que tal vez algún tiempo estuviste cerca o conviviste con esa persona, y que cuando Dios te bendice, empiezas a menospreciar a tus hermanos en Cristo. Pero fíjate bien lo que nos cuenta esta historia. Dice, Dios le había prometido a Abraham, le había dicho, fíjate, Abraham significa padre de multitudes, le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. Él tiene 10 años en la ciudad de Canaán, pero no miraba de qué manera Dios le podía bendecir, puesto que él no tenía hijos. Y Sara le dice que ella es estéril, pero que se allegue a su esclava. Fíjate bien, un esclavo no tenía decisión propia, un esclavo no tenía voluntad propia, así que tenía que hacer lo que su amo le decía, sin decir que no, porque el amo era quien decidía lo que tenía que hacer el esclavo. En esta ocasión, Sara la tiene como esclava y le dice que se acueste con su marido y que los hijos que ella vaya a tener van a ser de Sara. Entonces, pues la egipcia, siendo esclava, como no tenía otra opción, ella accede a lo que su ama le está ordenando que haga. Y Abraham se llega a ella. Entonces esta mujer queda embarazada. Pero esta mujer pensó que como Abraham ya era rico, Abraham ya tenía aquí mucho ganado, ya tenía muchas ovejas, era muy rico, ella dijo, ahora tengo un hijo y mi hijo será el heredero y yo seré, como quien dice, la señora. Se empezó a poner en el lugar de su señora, empezó a tomar un lugar que no le correspondía y empezó a menospreciar a sus dueñas, por decirlo así. Esto no le pareció a Sara. Y dice, Abraham escucha la petición y se llega a la esclava. Ella queda embarazada y empieza a despreciar a su señora. Entonces dice aquí, Sarai se molesta y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Quiero que juzgues, por decir aquí, déjenme se lo digo en estas palabras, dice, haz de cuenta que le dice que Abraham tiene la culpa y que Dios juzgue entre ella y Abraham, porque Abraham tomó la decisión, por decirlo así, de acostarse con la sierva, de acostarse con la esclava. Y Sara va y le da la queja a Abraham, como diciendo, tú tomaste la decisión, esta mujer me menosprecia, haz algo, que Jehová juzgue entre tú y yo. Y dice aquí, y recordemos que esa idea no fue de Dios. Dios no les dijo que de esa manera Dios iba a multiplicar a Abraham. Esa idea fue de Sara. A Sara se le ocurrió poner a su esclava allí con Abraham para que concibiese. Pero cuando ve los problemas, típico de toda persona, culpa, por decirlo así, culpa a Abraham de esa decisión que ella tomó. Ella fue la de la idea. Qué tremendo es que cuando tú le quieres ayudar a Dios a cumplir una promesa, todo te sale mal. Porque Dios tiene el tiempo exacto. Dios sabe en qué momento te va a bendecir. Y dice allí del versículo 5 y 6, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai empieza a afligir a esta esclava, la empieza a tratar muy mal, tanto así que acuérdate que Agar significa la que huye, tanto así que Agar toma la decisión de huir del hogar de sus amos por el maltrato que le daba a su dueña. Y dice aquí, es como cuando Dios nos empieza a afligir o cuando Dios permite la aflicción. Muchas veces nosotros huimos en lugar de buscar de Dios. Agar tomó el camino más fácil, que fue el de huir. Ella huyó de la presencia de su amo. Ella se va, se va lejos de allí. Ella no había provocado esto,
pero aún así estaba pagando las consecuencias sin poder defenderse, así que decide huir de su dueña. Es de todo ser humano huir a los problemas. Es de todo ser humano correr cuando se ponen las cosas difíciles. Es típico de todos nosotros huir. Así que Agar toma esa decisión de huir del hogar de su ama, en lugar de quedarse a solucionar el problema o a aguantar un poco mientras pasaba esa situación. Ella se va allá al desierto, y allá en el desierto donde ella anda huyendo de su ama, la halla un ángel de Jehová, dice aquí versículos del 7 y el 10, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sara mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Qué bonito, ¿verdad? Ella se va al desierto huyendo del problema, por decirlo así, pero ahí la encuentra el ángel de Jehová. El problema te va a causar un desierto. El problema te va a alejar de tus seres queridos, o tú te vas a alejar de tus seres queridos. Pero qué bonito es en que Dios te encuentre ahí en ese desierto. Qué bonito que Dios te encuentre en esa soledad. Qué bonito es que Dios te encuentre cuando tú te sientes desechada, cuando tú te sientes abandonada. Déjame decirte que es el propósito de Dios, porque si Dios tiene una promesa para ti, si Dios tiene algo para ti, lo primero que va a hacer es quitarte todo lo de alrededor, para que puedas ver que es Dios quien te va a cumplir la promesa, que es Dios quien va a hacer de ti algo maravilloso. Agar le dice: vuélvete a tu señora y yo te multiplicaré, le dice la promesa. Ponte sumisa bajo su mano y te multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Pero fíjate, para ser bendecida, para poder tomar la bendición de Dios, fíjate la condición: ve y ponte bajo autoridad. A pesar de que Dios sabía que Sara la maltrataba, pero Sara la maltrataba por un motivo. Ella la menospreciaba. Ella humillaba a Sara. Qué tremendo es que cuando Dios te bendice, tú empiezas a menospreciar a tus autoridades o a menospreciar a los que tienes cercas. Así que ella huye, y Sara, como una princesa herida, obvio que busca a quien lastimar, porque se sentía mal. Decía: que mi afrenta sea sobre ti. Le dijo a Abraham: Jehová le ha placido no darme hijos. Pero qué bonito es que Dios te encuentre en ese desierto del problema, porque el problema produce en nosotros un desierto. Agar no había sido culpable de lo que estaba pasando. Ahí en el desierto, Agar encuentra una fuente de agua. La Biblia dice que la fuente es Jesucristo. ¿Recuerda usted cuando está Jesucristo allá con la samaritana? Y le dice: el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Así que el agua significa la palabra de nuestro Dios. Y nunca más tendrás sed si tú tomas de la palabra de nuestro Dios. Ahí la encuentra el ángel y le dice: ¿de dónde vienes tú? Porque cuando tenemos problemas, sí sabemos de dónde venimos huyendo de un problema. Pero fíjate que el problema nos perturba, nos ciega, tanto así que no sabemos a dónde vamos. Simplemente salimos huyendo de la situación, salimos huyendo del problema, pero no sabemos a dónde vamos. Porque es tanta la perturbación, es tanto el problema que nos ciega y no sabemos a dónde vamos. Lo que queremos es solamente huir del problema, huir de la situación que estamos pasando en ese momento.
Pero ahí en esa fuente Agar conoce a Dios y a su misericordia. Mi estimado oyente, el desierto o te mata o te hace más fuerte. Porque en el desierto donde no hay nadie, donde no hay nada, ahí quien está es Dios. Si tú tienes la palabra de Dios en tu vida, si tú tienes alguna promesa de Dios en tu vida, Dios tuvo que mandarte a ese desierto para poder tratar contigo y poder ver de qué manera cumplir su promesa o de qué manera bendecirte. Así que Agar en ese desierto encuentra a Dios y conoce a Dios. Nosotros podríamos decir en ese desierto, como dijo el salmista, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque nuestro socorro viene de arriba, nuestra ayuda viene de arriba. Qué bonito que Dios haya encontrado, fíjate, dice, y el ángel encontró a Agar, no que Agar encontró al ángel. Porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios está esperando a que clames a Él. Y ella encuentra la fuente, por decirlo así, encuentra la palabra de Dios y el ángel la halla. Qué bonito es que Dios te encuentre en ese desierto. Ahí en ese desierto Agar recibe la promesa de nuestro Dios para su vida y para su hijo que viene. Pero para recibir esas promesas ella tenía que ponerse bajo autoridad. Regrésate a tu dueña y ponte bajo su misión. Así que mi estimado oyente, tú que me escuchas, ¿quieres la bendición de Dios? Tienes que aprender a estar bajo autoridad. Tienes que aprender a estar sumisa, porque lo estar sumisa nos hace humillarnos. Acuérdate que Agar se había enaltecido. Así que Dios ahora le tenía que enseñar a Agar a humillarse para poder ser bendecida por Dios, para poder que se cumpliera esa promesa que Dios le estaba dando en ese momento. Y nos sigue diciendo aquí la historia del versículo 11 al 16. Además le dio el ángel de Jehová, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiel, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Dios dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ella obedece y regresa a ponerse bajo sumisión de su dueño, por decirlo así. Pero ella regresa, fíjate bien, regresó huyendo con un problema y regresa con una promesa de Dios en aquel desierto. Porque allí es donde se encontró con Dios. Ahí conoció al Dios al cual adoraba a Abraham, al cual Abraham le creía. Por eso ella le pone aquel nombre, a ese pozo, el nombre del viviente que me ve. Porque allí ella entendió que a pesar de que era esclava, a pesar de que ella no tenía ninguna opinión, Dios la escuchó. Dice, porque he escuchado tu aflicción y he venido, y le da una gran promesa. Y ella regresa bien bendecida al hogar de su ama, de su dueña. Ella regresa a su hogar con una gran promesa y tiene al hijo. Tiene al hijo ella, y Abraham le pone Ismael. Ahí en el desierto le da Dios la promesa de su hijo. Dios le revela el futuro para su hijo y que aún no ha nacido. Dice en nuestro texto de hoy, fe es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Ella aún no veía lo que Dios le estaba diciendo, pero una cosa sí encontró en el desierto. Encontró al Dios viviente. Encontró al Dios que la ve. Encontró a ese Dios que la supo escuchar.
Recordemos que fue idea de ella. Eso no era de Dios. Todo lo que no viene de Dios te va a dar problemas. Todo lo que no está en los planes de Dios te va a dar problemas. Qué bonito es esperar cuando Dios te da una promesa. Qué bonito es esperar cuando Dios te ha dicho de alguna bendición y esperar que Él lo va a cumplir. Qué tremendo es que Abraham tenía esa promesa y salió de su ciudad con esa promesa, pero le quisieron ayudar a Dios. Y esa ayuda que le dieron a Dios, lo único que hizo fue traer problema, traer conflicto. Pero le nace el hijo a Abraham. Y dice aquí, dice, se encontró con Dios, supo que aunque era esclava, Dios la supo escuchar. Dios entendía de lo que ella estaba pasando. Así que aquella fuente le puso por nombre, viviente que me ve. Así que ella tiene a su hijo y le pone el nombre de Ismael. Con el paso del tiempo, su hijo crece. Tal vez ella pensó que como Abraham era muy rico, como Abraham ya había obtenido una gran riqueza, ya habían pasado 10 años que él había salido de su ciudad, ella pensó que la promesa que Dios le había dado, a Abraham se la iba a dar. Que Abraham iba a ser el proveedor, porque dijo, haré de ti una gran nación, te multiplicaré. Así que ella pensó en lo material y pensó que Abraham era quien iba a cumplir en ella esa promesa. Así que el hijo de esta mujer crece y mira lo que sucedió. Dios le vuelve a recordar a Abraham, le vuelve a recordar que Él le va a bendecir, que de su descendencia le va a multiplicar y que de su descendencia hará una gran multitud. Y Abraham pensó que era Ismael, que de Ismael iba a venir toda esa descendencia. Pero mira lo que le dice Dios. Ahí versículos del 18 al 20. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, ahí ya le cambió Dios el nombre a Sara, que ya significa princesa. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Fíjate bien, Dios le dice, no va a ser Ismael, de donde viene la bendición. Un hijo que te va a dar Sara, es de donde va a venir la bendición. Fíjate, Agar creía que Abraham era quien le iba a dar esa multiplicación, esa bendición, y Abraham creía que la bendición de Dios iba a ser a través de Ismael, pero en sí era Dios quien iba a cumplir las promesas. Era Dios quien iba a dar todo, mi estimado oyente. Nunca espere que sea el hombre quien le vaya a dar las bendiciones de Dios. Nunca espere que lo que Dios le promete o lo que Dios le dice es el ser humano quien se lo va a dar. Dios lo va a meter en un desierto para que entienda que la bendición o las promesas de Dios no se las va a dar el hombre, no se las va a dar el ser humano, sino que se las va a dar Dios. Así que pasa el tiempo y Sara tiene un hijo, y dice la Biblia que llega el tiempo en que Sara desteta a Isaac, hacen una grande fiesta. Me imagino que en ese entonces Ismael ya tenía unos 16 años, cuando hace unos 14 o 16 años, cuando hace la fiesta, ya a Ismael se le ocurre burlarse del hijo de Sara. Tremenda equivocación. Se fija que Ismael, como quien dice así, repitió el patrón de su mamá, porque su mamá empezó a menospreciar a Sarai en aquel entonces, cuando quedó embarazada. Y este muchacho, como era el primogénito, me imagino que era muy apegado a su padre, porque nació 10 años después, o 11 años después de él, vaya. Entonces él se sentía, me imagino, orgulloso, el heredero del padre,
porque era la promesa de todo primogénito. Y se le ocurre burlarse del hijo de Sarai en este entonces. Y mira lo que ocurrió. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú al escuchar esto? Echa a la sierva y a su hijo de aquí porque no van a heredar conmigo. Fue una decisión difícil para Abraham. Abraham pensó, y dice la Biblia, te estoy ya parafraseando la historia, dice que Abraham madrugó porque no hallaba qué hacer, pero Dios le dijo: escucha lo que te está diciendo Sara y haz lo que ella te ha dicho. Así que Abraham madruga y se levanta y toma a su hijo y a la esclava y los echa de su casa. Recordemos que Abraham era muy rico, pero mira lo que le da, mira con qué los envía. Dice aquí: es que solamente la palabra de Dios y sus promesas son las que deben mantenernos en pie, creyendo en lo que no se ve. Ella huye en el desierto y deja a su hijo, y ella se retira para no verle morir porque les faltó el agua. ¿Por qué? Porque Abraham lo único que les dio fue un pan, dice aquí el versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decían: no veré cuando el muchacho muera. Es que cuando Abraham los despide a Agar, los toma y le da simplemente un odre de agua y le da una pieza de pan y los echa al desierto. Imagínate, como diciendo: así es como vas a empezar tu descendencia, así es como te voy a multiplicar, dándole solamente un odre de agua que era como de unos 32 litros y un pan para estar en el desierto. Así que esta mujer se va, y cuando ve que se le termina el agua, ve que el muchacho ya está muy débil, así que se le ocurre dejar al muchacho allí en un arbusto, mientras dice que ella se va a retirar a un tiro de arco, porque dice: yo no quiero ver cuando mi hijo muera. Ella había olvidado las promesas de Dios, había olvidado lo que Dios le había prometido, puesto que donde ella tenía su esperanza, la habían corrido. Así que ella llora, se va angustiada nuevamente al desierto. Se le olvida que allí está un pozo, un manantial que ella le había puesto un nombre. Y dice que Abraham confió en la palabra que le dio Dios, que haría en Ismael una nación muy grande. Así que los entrega a Dios. Dios escucha el clamor de aquel joven al verse solo en el desierto. Tal vez este joven se sentía culpable. Tal vez este joven, recordemos que tenía unos 16 años, tal vez decía: ¿para qué me burlé? Yo tengo la culpa de lo que nos está sucediendo. Se me hizo fácil burlarme del hijo de Sara. Tal vez él se culpaba, pero la Biblia nos dice que el joven lloró y lloró, y Dios escuchó el llanto de aquel joven. Mira, así nos lo dice el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué hermoso es que cuando tú estás en esa gran soledad, qué hermoso es que en aquel desierto Dios te pueda escuchar. Dios puede escuchar el llanto que hay en ti, porque los problemas nos hacen oír siempre un desierto. Los problemas nos hacen sentir que estamos solos, que estamos abandonados, o muchas veces nos empezamos a culpar. ¿Qué fue lo que hice? Yo pienso que este joven, estamos especulando, pienso que este joven dijo: yo tuve la culpa, ¿para qué me burlaba del hijo de Sara? Pero Dios escuchó el llanto de aquel joven y llama a su mamá allá donde ella se encuentra retirada. Y le dice: levántate. Le dice a Agar: levántate. Y Dios le recuerda las promesas que le había dado.
Porque dice aquí, fíjese bien, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. ¡Qué bonito es escuchar en el desierto la voz de Dios que te diga, no temas, levántate! Aún no termina todo, aún aquí no es tu fin, no es el fin de las cosas. Hay una solución. Yo estoy aquí, el Dios que te ve, el Dios que te escucha, el Dios que te dice cada día, no temas. Y le dice a Agar, levántate y toma al muchacho y sosténlo con tu mano. Qué bonito es que Dios le vuelva a recordar. Agar había olvidado las promesas, pero Dios no había olvidado la promesa que le había hecho a Agar. A pesar de que habían pasado ya casi 16 años, Dios no olvida las promesas. Dios no olvida lo que te ha prometido. Él lo va a cumplir. Y Dios le recuerda a Agar lo que le había dicho y le dice, levántate y sostén a tu hijo. Recuerda la promesa que te hice. Recuerda que tú me vas a ayudar a cumplir la promesa que tengo para tu hijo y que tengo para ti. Así que le dice, sosténlo con tu mano, porque yo haré de una gran nación. Aquellas palabras le volvieron el aliento a Agar, porque cuando estás en problemas te ciegas. Cuando estás en problemas no ves la salida. Es tanto la desesperación, es tanto la angustia que nos ciega que no vemos la salida. Pero mira lo maravilloso que es nuestro Dios, que nunca nos deja solos. Dios le mostró a Agar que no solamente la mira, sino que también los escucha. Dios le mostró a Agar que el hombre no le va a dar todo lo que ella necesite, sino que sería Dios quien le daría todo. Dios entiende por lo que ella estaba pasando, así que aquella fuente le puso nombre, pozo del Dios viviente. Eso era lo que Agar le había puesto a ese pozo. Y mira lo que sucedió. Entonces, fíjate bien qué bonito es cuando está el problema. Porque dice, entonces Dios le abrió los ojos a Agar. Qué bonito. Le recordó la promesa. Le recordó los planes que Dios tenía para ella y para su hijo. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquel desierto hizo del muchacho un gran cazador. Aquel desierto hizo del muchacho algo maravilloso. El desierto te va a hacer más fuerte. La adversidad te va a hacer fuerte. El desierto era, fíjate bien, eran los planes de Dios para cumplir la promesa que le había hecho a Agar. Dios cumplió la promesa de Agar. Dios hizo de este muchacho un gran guerrero, porque el hambre que sintió en el desierto, la necesidad que sintió en el desierto, lo hizo fuerte, lo hizo un gran cazador, lo hizo un gran guerrero. Tanto así que dice que ahí en el desierto hicieron la ciudad. Se hicieron de una grande nación. La promesa que Dios les había hecho antes de que él naciera. Dios no olvida lo que te promete. Dios no olvida lo que tiene para ti. Y dice el versículo 20 y 21. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Fíjate bien, la mamá fue y le tomó una mujer de su pueblo y lo casó. Y se cumplió la promesa de Dios. No te desesperes en tu desierto. No quieras ayudarle a Dios en medio de tu problema. Cree en las promesas de Dios. Cree que lo que Él te ha dicho lo va a cumplir. Cree que lo que está escrito en su palabra, Él lo va a cumplir. Todos los días Él nos dice, no temas. Porque en la palabra de Dios, en esta Biblia, 365 veces dice Dios, no temas, no tengas miedo.
yo estoy contigo. Dios no olvidó la promesa que le hizo a Agar, aunque ella lo había olvidado y pensó que el muchacho iba a morir a los 16 años, porque ella lo dejó y dijo, no quiero ver cuando él muera. Esos no eran los planes de Dios. Mira qué maravilloso, cuando Dios vino y le abrió los ojos y vio aquella fuente. Esa fuente es la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Ella te sostendrá en los momentos difíciles. Ella te dará esperanza cuando tú creas que ya todo está perdido. Que cuando tú te sientas abandonada, cuando tú te sientas desechada, no tomes represalias en contra de nadie. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida, que ese desierto Dios lo va a cambiar en una bendición para tu vida. Mira qué bonito termina esta historia. Dice el Génesis 25, del 12 al 16. Entonces los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Dios le dio a luz a Agar egipcia, sierva de Sara. Estos son los descendientes. Si tú puedes leer en todos estos versículos quiénes fueron los descendientes de Ismael, pero lo que me llama la atención es el versículo 16 que dice, estos son los hijos de Ismael y estos son nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. ¿Recuerdas que en el primer desierto Dios le dijo, haré de él 12 príncipes? Haré de él saldrán 12 príncipes. Y vemos que aquí la promesa de Dios se cumplió. 12 príncipes de Ismael. Y aunque Agar pensaba que él iba a morir muy joven, mira a qué edad murió Ismael, lleno de vida. Dice Génesis 25, 17, y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. 137 años vivió. Mira que su mamá creyó que a los 16 años él iba a morir y que ya no había ninguna esperanza. Espera los planes de Dios. No te desesperes, que aunque no veas, cree que lo que Dios dice lo va a cumplir. Fe es creer lo que no existe, pero creer que ahí está, porque Dios lo cumplirá. Voy a terminar con este texto de Job. Dice aquí Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu estado que viene será muy grande. Siempre y cuando aprendas a esperar en Dios. Siempre y cuando le des gracias a Dios por el desierto que estás pasando, por el desierto, por ese problema que te llevó en ese desierto y que te hizo conocer a Dios, que te hizo entender en ese desierto donde no estaba en quién pusieras tú tus esperanzas. En ese desierto vas a encontrar al Dios que te ve, vas a encontrar al Dios que te escucha. Espero y te ayuden estas palabras y sean de bendición para tu vida. Y te seguimos invitando a que, si quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.